Ya. Profesor, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista acerca sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el periodo de Juan Velasco Alvarado en las fechas de 1968 a 1975. Y bueno, en esta parte tendremos dos personajes, las cuales son el, mi persona que va a ser el entrevistador. Y el personaje uno va a ser Dennis, que es un joven empresario progresista, simpatizante de la reforma velasquista. Y el personaje 2 es Ever, un empresario de mediana industrial limeña. Critica el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Y bueno, con una pequeña introducción acerca del tema, ahí analizaremos sobre la guerra que influyó en el Perú durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Velasco Alvarado. En este periodo estaba marcado por la reforma de tensiones ideológica y un reposicionamiento del Perú. Asimismo, hoy conversaremos con dos ciudadanos de la época que presentan representación de visiones opuestas en el momento del momento. Y bueno, como primera parte, tocaremos el clima político de la guerra, en plena guerra, ¿no? Guerra Fría. Para comenzar, ¿cómo describen el ambiente político del Perú en un contexto global tan polarizado como fue la Guerra Fría? Comenzamos con Denis, ¿no? ¿Cuál es su posición respecto a la pregunta? Claro, gracias, Max. Bueno, empezaré no presentándome. Bueno, mi nombre es Denis Alex Choque. Bueno, yo represento a lo que es más que todo como un centro federado de acá, de una universidad, representante estudiantil, el cual analizaremos, ¿no? Lo que es el contexto político en ese entonces. Bueno, como empezar, en ese entonces el clima acá en el Perú y toda Latinoamérica, más que todo era un clima más de transformación. Es decir, había un espacio donde los diferentes países estaban llegando a transformar su economía, un cambios políticos, entre otros aspectos. En este clima es donde entra Velasco al poder, el cual plantea lo que es un Perú independiente, que se hace frente a la hegemonía de Estados Unidos, que como bien implanta el neoimperialismo, ¿no? En lo que es el Perú. Esto más que todo no busca copiar lo que es la Unión Soviética o sistemas parecidos al de Cuba, sino que más que todo busca construir un modelo más nacionalista y antiimperialista. Y esto más que todo se da realce con la firma del Acta de Talara. Y bueno, llegan a la cúspide, ¿no? Con lo que es la expropiación a la International Petroleum Company. Y esto en este hito donde se rompe el dominio extranjero, ¿no? Ese sería más que todo un análisis de esa época. Claro, me parece bien tu idea. Ahora le doy pase a, a Ever, ¿no? ¿Cuál es su posición respecto a la pregunta? Buenas noches, mi nombre es Ever Mendoza. Yo voy a hacer una cierta crítica a la reforma agraria, ¿no? O sea, bueno, a pesar era más justa, ¿no? La reforma, pero a nivel económico no fue tan óptima, digamos. En el gobierno de Juan Velasco Alvarado se hizo la reforma agraria, ¿no? Aunque esta buscaba justicia, entre paréntesis, ¿no? La ejecución fue también problemática porque muchas haciendas productivas se han convertido en cooperativas mal gestionadas, falta de asistencia técnica, también la proliferación de sindicatos agrarios, redujeron, ¿no? La producción. Y a lo largo de este plazo, el Perú ha perdido autosuficiencia alimentaria, ¿no? Gracias por la reforma agraria. Eso sería, compañero. Ya, bueno, teniendo sus dos puntos de vista cada uno,
Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que tocaremos el tema de la reforma agraria, el cual la, la pregunta es, ¿la reforma agraria fue uno de los cambios más importantes en el gobierno velasquista y cómo lo vieron desde sus respectivos puntos de vista o espacios en donde se encontraban? Comenzamos con Denis. Bueno, gracias, Max. La reforma agraria se dio en el año que es el 1969. Si bien esta fue algo muy fundamental, terminó en latifundios que existían desde la colonia, y el cual mantenía a muchos campesinos, bueno, en lo que es la servidumbre. Es decir, el sistema de la colonia no se había cambiado hasta ese entonces, ¿no? Se seguía manteniéndose ese sí mismo sistema del campesino, el campo y el hacendado, ¿no? En este caso cambia de nombre, ¿no? Entonces, solamente cambiaron los nombres, pero no cambiaron el sistema en sí mismo, ¿no? Bueno, esto se da más que todo con lo que es la consigna, el campesino, el patrón ya no comerá de tu pobreza. Bajo este lema es donde se da lo que es la reforma agraria. Y esto más que todo fue para muchas personas como que el Estado recién por primera vez se interesa en lo que es el campesino, ¿no? Y trata de recuperar tener la dignidad del campo. Bueno, este ya más que todo, ¿no? De un punto de vista desde mi parte. Ok, Denis. Ahora pasamos con Ever. Bueno, a pesar que no, bueno, no quisiera hacer una crítica hacia la reforma, digamos, el campesino ya no comerá más este, sino que gracias a, o sea, todos los campesinos gracias a la reforma se han obtenido, o sea, los campesinos han tenido territorio, terreno, ¿no? Para cultivar, para trabajar. Pero también en la reforma agraria se han nacionalizado muchas empresas, ¿no? Pero en ese momento el Perú no estaba en condiciones para poder asumir para poder asumir a dirigir, ¿no? Todas esas empresas. Entonces, en ese transcurso no tuvo la capacidad suficiente para poder manejar. Entonces, muchas empresas han quebrado, ¿no? Han tenido déficits, caída en la productividad. No todos los empresarios, ya no había confianza en la inversión privada. Y no, y también nadie se salvaba de expropiar, ¿no? Digamos, si algún empresario tenía sus empresas y tenía miedo a ser expropiados. Eh, Eso, compañero. Y todo eso ha habido una fuga de capitales, ¿no? Eso sería, compañero. Ya, me parece bien sus puntos de vista. Y bueno, pasaremos a a la tercera pregunta, ¿no? Que son las relaciones internacionales. En el Perú, su posición de manera singular en el escenario internacional, ¿cómo interpreta esta política exterior, ¿no? Que se generó en su época? Bueno, le damos el pase a Denis. ¿Cuál es su punto de vista respecto a a la pregunta? Claro, bueno, si bien Velasco no fortaleció lo que son los vínculos con la Unión Soviética, con Cuba, y bueno, y en ese entonces el país existente que era Yugoslavia, ¿no? Ahora ya desintegrado, y China, que se unió también a lo que es el movimiento de países no alineados. Es decir, eran países que no daban tanto ni al capitalismo ni al comunismo, ¿no? Y esto que ocasiona que el Perú de cierta manera reta, ¿no? La hegemonía de Washington, es decir, Estados Unidos. Y al mismo tiempo permitió el acceso de Perú a un mercado más amplio, ¿no? En lo que más que todo en lo que podemos hablar de armamento y tecnología. Esto sin depender de una potencia exactamente, como podría ser Estados Unidos o bien no la Unión Soviética de ese entonces. Bueno, gracias Denis. Ahora le damos el pase a Ever. Eh,
En el exterior no se ha visto que con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, entonces, a través de esa reforma, entonces todas las empresas los empresarios que querían invertir en el Perú, entonces todos han dado marcha atrás, no a todos sus planes, porque todas las empresas estaban nacionalizándose en ese entonces, ¿no? Y como también el gobierno no tenía la capacidad suficiente para poder conducirlas, entonces se ha generado todo el problema que anteriormente lo he mencionado, ¿no? Y, y gracias a eso también quizás hemos incurrido eh, en una recesión económica, ¿no? En el país. Eso sería, compañero. Ya, genial. Bueno, para acabar esta pequeña entrevista, quisiera saber, ¿no? Una reflexión final acerca del tema, ¿no? ¿Cómo creen que este periodo de la Guerra Fría influyó en el Perú el día de hoy, ¿no? Quisiera saber sus puntos de vista con una reflexión más que todo. Mm, Claro, bueno, si bien no como ya se redundó, ¿no? Velasco plantea estas políticas de eh, eh, dignificar al campesino, ¿no? Al campo. Estas políticas hoy en día siguen en debate, porque Velasco en cierta manera plantea lo que sería los cimientos, ¿no? Los inicios para hablar sobre temas sobre inclusión, soberanía económica y derechos del campesino más que todo. Bueno, esto más que todo se da no hace poco, hace 2 años, con lo que es la segunda reforma agraria, ¿no? Del entonces presidente Pedro Castillo. Bueno, entonces muchas políticas actuales se inspiraron, ¿no? En ese entonces, en lo que plantea Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, yo personalmente podría indicar, ¿no? Que Velasco dio los cimientos para poder lograr un Perú más dignificado, ¿no? Y buscar lo que es una nación más unida. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ya, ya, Denis. Ujú. Continuamos con Ever. Bueno, ¿no? En ese periodo que hemos transcurrido, ¿no? Todo el Perú que ha vivido, ¿no? Quizás nuestros padres, nosotros ya no, en ese tiempo de Velasco Alvarado. Eh, en ese entonces, ¿no? Se ha dejado, o sea, es como si se haya polarizado, ¿no? O sea, a un lado sería la gente plebeya y a un lado los empresarios. O sea, se ha polarizado, o sea, como se ha distanciado entre las personas ricas, se podría decir, ¿no? Entre la gente pobre. Y, pero así siendo sinceros, esta reforma agraria en sí tiene una buena idea, pero le faltaba quizás planificar más, ¿no? Quizás para poder conducir asumir todos los riesgos que iba a pasar, ¿no? Después de la reforma. Eso sería todo, compañero. Ya. Bueno, bueno, agradecemos, ¿no? Sus respectivos puntos de vista, ¿no? Y ya que en esta entrevista pudimos ver o comprender cómo la Guerra Fría transformó al Perú y cómo su impacto continúa presente en nuestra política y economía. Y bueno, docente o doctor, esto sería todo de nuestra parte sobre el periodo de Velasco Alvarado. Gracias.